Muy buenas tardes. Qué alto, ¿eh? Bueno, bienvenidos a la Sociedad Bilbaína. Bueno, yo soy el presidente de la sociedad y bueno, tenemos el placer de presentar una crónica, yo creo que más que interesante, de Fidel, que hemos estado hablando aquí un ratito antes, y que lo más importante es verlo, oírlo y luego interiorizar cada uno lo que está viendo, ¿no? Es un tema muy interesante. Muchas gracias por estar aquí, también a los componentes de la mesa. Y para no alargarlos mucho, les voy a pasar la palabra. Bienvenidos y adelante, Luis. Gente, bueno, en primer lugar agradecer a Chuchín y a Ricardo Franco, que no sé si está, no está, bueno, no está, estaba convaleciente de gripe, no sabemos, por hacer posible precisamente la presentación del libro de Fidel Raso y la presentación de Florencio Domínguez. Yo creo que el libro es francamente interesante, pero siempre Florencio tiene cosas buenas e interesantes que decir. Yo solo, antes de explicarles cómo va a ser la dinámica de la conferencia o de la presentación, yo me acuerdo, cuando hablaba con Fidel por teléfono hace unos días, me acuerdo perfectamente en determinados momentos, esos momentos señalados en los años 80 de Bilbao, de dos fotoperiodistas, y uno es Fidel Raso con unas cuantas canas menos, ¿no? Como yo. Un par de ellas o tres. Y otro fotoperiodista o periodista que solía acudir a los sitios donde se generaba la noticia en una Vespa, que yo creo que está tristemente desaparecido, si no me equivoco. Creo que era Ricardo Arqués, que coincidimos en el diario de ella en aquellos años, y fue el que investigó el GAL y ha fallecido el año pasado, ¿no? Estuvimos juntos en esa investigación puntual. Sí, por cierto, una persona con un aspecto insultantemente bueno era el Steve McQueen de Bilbao, es lo que les puedo decir a todos ustedes. Bueno, en cualquier caso, vamos al lío. Habrán observado, para los que no son habituales de las conferencias o presentaciones, que en sus asientos disponen de unas cartulinas para, si así lo estiman, al final pues le dirijan al autor o al presentador cuantas preguntas deseen. Como yo soy el que les va a dirigir las preguntas que ustedes nos trasladen, les ruego buena letra, a ser posible letra mayúscula. Ya ven que vengo dotado de todo tipo de gafas, entonces, bueno, eso les da idea de mis limitaciones. Y nuestro colaborador José Salicio la recogerá, no tiene más que levantar la mano y José pasará, la recogerá y las trasladará. Y sin más, voy a darle paso a Chuchín, que ha sido el que ha posibilitado y va a hacer una introducción de embajada. Buenas tardes a todos y gracias a todos los que estáis aquí. Da gusto, estoy como muy bien rodeado y estamos muy bien rodeados porque sois todos muy conocidos. Bueno, informaros que esta iniciativa parte de un colectivo de 4 médicos fotógrafos, Miguel Ortega, Roberto Fernández de Pinedo, José María Villa y Jesús Rodríguez, que estamos agrupados bajo el nombre de La Corneja Cenicienta. Fotografía y medicina. Las imágenes de Fidel Raso combinan perfectamente esta filosofía. Son imágenes del maldito malestar y nos interpelan a todos. Habitar el malestar es una de las peores enfermedades posibles. Informaros también que la Corneja Cenicienta expondrá su trabajo en la sala de exposiciones de las Juntas Generales de Vizcaya en mayo. Estáis todos invitados. Bueno, tenemos la suerte de tener a Florencio Domínguez. Muchas gracias, porque sé el esfuerzo que has hecho por estar hoy aquí en este momento. ¿Qué mejor presentación que la suya? Os presento a Florencio. Florencio, para los que no lo conocéis, es licenciado en Ciencias de la Información y doctor en Comunicación Pública. Es director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo desde el 2016 y es redactor jefe en la agencia Noticias Vasco Express de 1982 a 2015. Nadie mejor que él para presentarnos el recorrido de Fidel. Paso la palabra. Está en verde. ¿Se oye?
Ahora, sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la sociedad, al grupo de médicos con ese nombre tan curioso, a la Sociedad Bilbaína por albergar la presentación de este libro. Quiero decir que es un placer acompañar a Fidel en la presentación de este libro por varias razones. Como reconocimiento a la trayectoria profesional de Fidel, pero también porque que desde el Centro Memorial estamos en una deuda de gratitud con Fidel Raso por habernos proporcionado una gran cantidad de su archivo fotográfico para que pudiéramos utilizarlo en nuestras exposiciones. Nos ha donado una importante colección de fotografías de la historia reciente de este país y algunas de sus fotos están expuestas en nuestra exposición permanente como reflejo de la época que hemos vivido. Fidel Raso es un profesional del fotoperiodismo de reconocido prestigio, reconocido de forma objetiva gracias a diversos premios que ha recibido. Entre ellos yo destacaría el Premio Internacional de Periodismo de la Cátedra Manu Leguineche, pero sobre todo, al margen de los premios, reconocido de forma generalizada por los profesionales del periodismo, tanto fotógrafos como redactores. Es una satisfacción ver que muchos de los actos, otras presentaciones que ha hecho Fidel del libro, la gran cantidad de compañeros que acudían a estar presentes como, bueno, ya digo, como reconocimiento de una trayectoria muy larga y muy completa, una trayectoria profesional. Este libro es una elaboración es un testimonio personal de lo que él ha vivido a lo largo de muchos años de profesión, muchos años detrás de la cámara. Es importante en todas las épocas, ahora que estarán de moda hablar de memoria y de historia, los testimonios de los que han vivido los acontecimientos. Para los historiadores que tengan que hacer la historia del presente o la historia del pasado reciente, contar con este tipo de documentos, que es aquellos que estaban allá, aquellos que lo vieron, aquellos que vivieron el acontecimiento, resultan de una gran utilidad. Pero es también de una gran utilidad por lo bien elaborado que está este libro, por la agilidad con lo que se puede leer. Es una publicación recomendable. Fidel ha vivido de cerca episodios históricos que pocas generaciones que a veces tienen ocasión de ver, es decir, de ver y de vivir. Ha estado en la caída del muro de Berlín, que eso lo vive una generación y no hay otra, ni antes ni después. Ha estado en episodios como la Guerra del Golfo. Ha podido seguir los procesos que ahora son tan condicionantes en las sociedades occidentales de las grandes migraciones que estamos experimentando en estos últimos años, ¿no? Y también ya en un nivel más local ha sido testigo de excepción de lo que ha acontecido en Euskadi, en el País Vasco, en los años 80 y 90. Son los años inmediatamente del finales de la transición, del inicio de la democracia. Ahora que estamos en 2025, que se cumplen 50 años del fallecimiento de Franco, que es una fecha simbólica de los primeros pasos hacia la transición que va a conducir a la democracia. También en el terrorismo es muy significativo, es muy significativa esta fecha. Es decir, ETA hasta 1975, desde el 68 que comete su primer asesinato, hasta finales del 75 comete 43 asesinatos, que es el 5% de todos los crímenes que ha cometido ETA. O sea, quiere decir que el 95% son posteriores a la muerte de Franco. ETA, desde que pone las 3 primeras bombas en octubre de 1959, la primera en un periódico de Santander, la segunda en el Gobierno Civil de Álava y la tercera en la Jefatura de Policía de Bilbao, cuando nadie sabía que existía ETA,
Ni la policía, o sea, cuando nunca fueron atribuidas a ETA esas bombas porque no se ignoraba que existiera. Bueno, pues desde entonces, hasta finales del 75, ETA cometió unos 200 y poco atentados. Pues esa cifra se supera en los 3 años siguientes. Entre el 76 y el 78, ETA superó toda la cifra de atentados cometidos durante el franquismo. Y después ya viene, y ahí es testigo Fidel, los años de plomo. ETA se encuentra en una situación organizativa con muchos militantes. Hay una afluencia de gente que quiere entrar en ETA, no tienen ni que salir a buscarlo, incluso a veces establecen filtros de entrada. Es decir, se están documentados un montón de casos. ¿Qué edad tienes? 17 años, 18, has hecho la mili, no, vete y hacer la mili y cuando termines vuelves. Hay filtros de entrada en ETA en esa época, porque le sobra personal, tiene personal de sobra, tiene un apoyo social importante, tienes recursos económicos y si tienes recursos económicos tienes armas. Y entonces con esos 4 elementos empiezan los años de plomo. Es decir, a partir de eso ya está estructurado, esas 4 patas se estructuran hasta el 77 y a partir del 78 empiezan ya los años de plomo de la década siguiente. Años de plomo que Fidel cuenta, refleja en su trabajo en este libro y ha documentado a lo largo de su actividad profesional. A mí me parece muy significativo un diálogo que él relata con otro colega periodista, con Santi, fotógrafo de la agencia EFE, que se encuentran un día y Santi le dice que se va a ir a Madrid. Y lo deja y le pregunta a Fidel, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Vas a dejar de hacer fotos? Y dice, sí, y le dice, bueno, sí, porque ¿sabes cuántos funerales llevamos? Y he perdido la cuenta. Y entonces, el hastío de un profesional de la prensa que lleva docenas, quizás cientos de funerales y que se le hace invivible continuar. Entonces necesitan distanciarse temporalmente de la situación que había en el País Vasco, ¿no? Una situación de que ETA desafía el sistema democrático, no reconoce la legitimidad del primer gobierno elegido por elecciones libres en 1977, no reconoce la Constitución, no reconoce el Estatuto Vasco, es decir, no reconoce todas las instituciones que nacen en la democracia y sigue enfrentándose a ellas hasta el agotamiento, hasta la derrota final, hasta que las fuerzas de seguridad, la justicia, la colaboración internacional, el rechazo de la sociedad le obligan a renunciar al terrorismo. Bueno, pues y también dentro de esa época Fidel es testigo de primera línea de todos los episodios de las investigaciones relacionadas con el GAL. Es decir, ahora que se discute sobre la conveniencia de abrir investigaciones judiciales a partir de informaciones de prensa, estoy seguro que el subcomisario Amedo apoyaría plenamente que no se aceptara ese tipo de actuación judicial. Y sin más, le voy a dar la palabra a Fidel, que es el protagonista. Muchas gracias a tanta gente que dedicaría todo este tiempo a agradecer, porque el libro es la suma de muchas voluntades, incluida la presente presentación de estar aquí con ustedes, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que he tenido una experiencia personal muy singular, ¿no? Mientras ejercía el periodismo, el fotoperiodismo en el País Vasco, con casi un periodo de 100 atentados terroristas, las consecuencias psicológicas, humanas y profesionales que eso supone, me iba de enviado especial a acontecimientos internacionales que sin saberlo estaban marcando un nuevo orden mundial, ¿no? Me iba a Berlín, donde estuve por 2 veces en las elecciones democráticas de la Alemania del Este. Después venía al País Vasco de un acontecimiento como la caída del muro de Berlín, donde no murió nadie,
y había dos superpotencias en litigio y venía al País Vasco y había atentados terroristas en plena calle. Después me iba a la Guerra del Golfo, en junio, en la caída del muro de Berlín fue en el 89, Irak invade Kuwait, que decía que era su provincia número 13, en el 90, y estuve pues por Irak, por el Kurdistán, en Israel, en la Franja de Gaza, no sé qué, y venía al País Vasco y veía también asesinatos, coches bomba. Tal. Me volví a marchar a cubrir las elecciones en junio del 91, de las primeras elecciones, yo creo que desde 1917, en este caso de Rusia, de Moscú, donde Boris Yeltsin se presentaba como candidato y estaban las madres de soldados de Afganistán protestando con pancartas, que nos acordábamos de la Madre de Mayo, de los Argentina, Chile, ¿vale? Y volví al País Vasco y me encontraba otra vez con atentados, con terrorismo, con secuestros. Entonces, eso generó una singularidad terrible en mí que no era capaz de asimilar, porque tenía lo internacional y lo local fundido en un acontecimiento, en acontecimientos que no sabía explicar, y sobre todo especialmente el terrorismo vasco en una sociedad bien alimentada, se supone, una sociedad, no voy a decir opulenta porque es el título de un libro, pero llevaba muy mal venir otra vez a casa y encontrar sangre en las aceras, coche bomba por aquí. Y eso fue el terrorismo de ETA, ¿no? Lo que les quiero decir es que el tiempo apremia. Yo tengo preparado aquí unas secuencias de fotografías que pueden recoger lo que recoge el libro, ¿no? La esencia, todo ese recorrido entre el terrorismo de ETA, del GAL, se mezcló también con el de Al-Qaeda en el norte de África y tal. Y las fotografías que traigo, porque quiero hacerlo muy visual, para que ustedes, bueno, pues puedan interpretar todo como sea, como lo entiendan posible, y algunos vídeos también en un tiempo que apremia, ¿no? No vengo a hacer opinión, porque la opinión ya está conformada, ¿no? Pero vengo a añadirles unas imágenes porque también son fotografías que quieren, que representan conceptos, ideas, y que ustedes, cuando termine el acto y nos dé el presidente o la autoridad de la asociación, pues les haya servido para pensar y tener su reflexión, ¿no? Entonces, el contenido está muy abierto y voy a empezar por lo que dice Florencio con unas eh, fotografías mías del terrorismo de ETA, ¿no? Bueno, esto podía ser luego después. Eh,
Bien, ahora yo también lo que quiero es hablarles también de algo de actualidad, de lo que está pasando. Y en este fundido de fotos van a encontrar lo que, lo que yo hacía en este contexto de terrorismo y también muchas cosas de presente, ¿no? El- Voy a hacer un paso rápido de fotos, porque así se lo he dicho. eh, para que... Espera un poquitín. No, eso no. Es que estaba desordenado ahora. Es decir, estas son balas para ver lo que me tiraron a mí con la mano. Sí, me tiraron a mí con la mano. Y esto es en Donosti, en el Boulevard, ¿no? Entonces yo estaba, este es el funeral, el cementerio de Ermua. Aquí tienen Bilbao, la Plaza Moyúa, por obras del metro, las comitivas de un asesinado por los terroristas. Eh, esta, es un descaro brutal de en plena calle, en una manifestación, llevar la simbología de ETA, ponerla delante de los Echañas, los homenajes en plena calle y en plenas plazas del pueblo. Este fue un atentado contra la Casa del Pueblo de Portugalete, que tiraron cócteles Molotov cuando estaban dentro. El trabajo de la Guardia Civil, yo les acompañé en algunas investigaciones buscando algún comando, en este caso por Álava. Esto lo escribí porque era la calle, las revueltas que hacían los terroristas y los manifestantes, la falta de respeto a cualquier tribunal de justicia. Este fue un atentado a un coche bomba de Llodio, que llevaron por las alcantarillas y hicieron... Todo esto está recogido en el libro, ¿no? Aquí tienen otra foto ampliada y vean ustedes la poca comitiva de una persona que había sido asesinada y la gente haciendo su vida normal alrededor, ¿no? Eh, el asesinato de un niño, de Fabio Moreno, de uno de los gemelitos, en Erandio, que no se me olvidará. Aquí tenemos a Gregorio Ordóñez sentado al lado de un diputado de HB unas semanas antes en el Parlamento Vasco de que lo asesinaran. Bueno, este soy yo, me he puesto pues para que ese tipo de violencia, lo que decía, yo venía luego les enseñaré fotos, ¿no? Venía de Oriente Medio, venía de Rusia, venía de Berlín y me encontraba con estas situaciones, ¿no? Este caso era entonces Teniente Coronel Galindo, el jefe del cuartel de Inchaurrondo, ¿eh? Y salió el cura oficiante de un etarra muerto a que le retirase la Guardia Civil que había en las inmediaciones de la iglesia, ¿no? Y este es cuando Ortega Lara fue liberado, yo estuve en el Zulo, me invitaron, ¿eh? Y esto es lo que me dijo un guardia civil cuando iba a entrar al Zulo, ¿no? La han tenido en un ataúd también. Bueno, la memoria se va olvidando, pero los que lo hemos vivido en directo, eso es también junto con la Policía Autónoma, tenso rastreo para salvar a un hombre de una pesadilla, un comando que había huido, y por aquí, si se pudiese leer, describo cómo la Archaña en su búsqueda por los caminos del Goyerri, guipuzcoano y por ahí, incluso llegaban a sacar las pistolas cuando veían movimiento entre los árboles, ¿no? Eh, la violencia estaba presente en todos los escenarios, las fiestas, las manifestaciones, las protestas. Esto es una cosa que escribí, España de ETA, Al-Qaeda, donde más o menos no lanzaba un cierto optimismo sobre los resultados de todo, ¿no?
Esto era la parte alta de Bilbao, un colegio que unos estudiantes se salvaron muchos de milagro porque por aquí había pasado un autobús escolar al colegio hace poco tiempo, ¿no? Pero vean ustedes lo que refleja la imagen, ¿no? Bueno, aquí estoy entrando en el Zulo Ortega Lara, estuve unos minutos y realmente no sé cómo una persona pudo sobrevivir más de un día por allí dentro, ¿no? Les decía lo de Berlín porque va todo en cascada, todo estaba sucediendo a la vez. Eh, todo aquí los BOPos, los Volkspolizei, la Policía del Este y tal, pues aquí en una situación de apertura donde dos superpotencias había tal, yo me hacía fotos incluso con los rusos que estaban en la puerta de Brandenburgo, en el lado ya abierto y tal, y venía al País Vasco y me encontraba con las fotografías que ustedes han estado viendo, ¿no? Por cierto, vean la juventud de algunos soldados rusos, ¿no? Esto lo pongo pues para que traten de entender mi estado de ánimo, de abandonar un escenario como este y venir y ver los cochebomba, el secuestro, la extorsión. Estuve incluso dentro del Parlamento de la RDA, de la República Democrática Alemana, ¿no? Toda la tranquilidad, serenidad, bueno, pues había cierta relajación, incluso escenas como esta, es una foto que se ha publicado mucho, entre jóvenes de un lado a otro del muro, cosa que aquí en el País Vasco no pasaba. Este es el canciller Kohl, y había sus anécdotas un poco extrañas, que había muchos infiltrados de la Stasi en las listas a las elecciones de Alianza por Alemania de lo que podría ser el Partido Popular allí en Alemania, ¿no? El CDU. Bueno, pues este era uno que había sido de la Stasi y se presentaba por esa candidatura. O sea, había problemas realmente, un político en el objetivo, había problemas realmente importantes. Bueno, y esta es una colaboración que hice también psicológica, de dar unas, quitar unas piedritas del muro, ¿no? Me marchaba a Oriente Medio, este es el muro de las lamentaciones, judíos ultraortodoxos, con una que estoy hablando de esta foto, tiene 30 años, ¿no? Entonces, bueno, esta situación también me vuelve a la memoria en estos momentos, ¿no? Entonces, en los montes del Kurdistán, en el norte de Irak, esta es la franja de Gaza, un judío de Brooklyn había entrado en la cueva de los patriarcas de Hebrón y había disparado, vaciado dos cargadores matando palestinos, ¿no? Esto es la frontera entre Líbano y Israel, ¿no? Lo que se está viendo en estos momentos. De la reunión de embajadores de Ordóñez con el embajador de Egipto, de Jordania, cuando empezó la guerra del Golfo. Bueno, pues yo les enseño esto para que, como si me hubieran acompañado, y ahora vuélvete al País Vasco y repito por 10ª vez, vuélvete un secuestro, un atentado, no sé, cuando todo esto estaba sucediendo alrededor del mundo, ¿no? Este es el cementerio de los mártires de los palestinos. Habían asesinado a un profesor que le había explotado un coche bomba al arrancarlo. Mm. Familias de árabes en Israel hablaban con sus familiares árabes en Líbano a través de megáfonos, ¿no? Esta foto tiene también 30 años, era la juventud que lleva su UCI como que lleva una mochila con bocadillos, ¿no? Y también hay ahora una situación que no es que sea nueva, es que se está repitiendo, ¿no? El complejo problema del orden internacional, el equilibrio Irán-Irak, este es un general de 2 estrellas norteamericano explicando una serie de actuaciones. Este es el homenaje que hacen al judío de Brooklyn que vació 2 cargadores, Baruch Goldstein, 2 cargadores de un fusil de asalto, matando a numerosos palestinos, y ahora es un miembro importante de la comunidad. Esta foto la podíamos publicar mañana. Mañana la detención de un periodista, un fotógrafo palestino, por un soldado israelí, y tiene 30 años, lo hice yo cerca de la puerta de Damasco de Jerusalén, ¿no? La siempre ayuda
ayuda internacional. Irak era una de las zonas, el norte de Irak era una de las zonas más minadas del mundo, ¿no? Por la guerra con Irán, la guerra tal. Y yo cuando vi esto, pues me quedé un poco pálido, ¿no? Dije, joder, y he cruzado yo terrenos por eso. Pasaba a Rusia, a Moscú, y aquí un niño votando, ¿no? En junio del 91, y la nueva Rusia, junio del 91. ¿Cuántos muertos había también en esas fechas, verdad? Y yo volvía y decía, bueno, Rusia se está regulando y esto es una gasolinera, estaban echando a baldes gasolina a los coches, ¿no? Entonces, cuando iba a votar, las madres de Afganistán y Chechenia y tal, pidiendo dónde están sus hijos, y aquí algo que es difícil de creer, la bandera de Ucrania y de Moscú juntas en la Plaza Roja. Bueno, pues en un meeting donde había un candidato que se llamaba, era militar, Zirinovsky, que prometía vodka gratis a los que le votaran, ¿no? Y esto con un ábaco, o sea, cobraban con un ábaco en la calle, junio del 91, ¿no? Bueno, este soy yo en África, pasó un poco a África, niños durmiendo en la calle. Yo había dormido en un hotel, no muy bueno, pero en un hotel, y este niño dormía en la calle. Y me acordaba también que iba a volver al País Vasco y tenía lo que tenía por allí, o sea, secuestros, atentados, terrorismo. Sudáfrica, bueno, pues el racial, el intento de entenderse entre ellos, bueno, pues se acabó, se entendieron, y la guerra del bonito, o sea, barcos de guerra británicos, irlandeses protegiendo a sus pescadores con las redes de volanta, un problema internacional de primer orden de pesca del bonito que también había sobre la mesa, ¿eh? Donde mientras los pescadores vascos lo hacían a mano, por decirlo así, pues ahí utilizaban redes de volantas. O sea, había problemas importantes, incluso en Euskadi, ¿no? Pues nada, no había manera. Este es un percance que tuve allí. El problema de las religiones, esto ya es el norte de África, Ceuta, Melilla, Tánger, Tetuán. eh, el entrenamiento militar. Esto es España, aquí tienen Hezbolá, el Partido de Dios, una pintada en Ceuta. Igual no se lo imaginaban, ¿no? Pues sí, pues mira, aquí está, y es lo que hemos tenido, 1000 problemas, 1000 conceptos. Luego me gustaría ponerles un vídeo de inmigración para que me acompañaran en las fotos. El problema de la inmigración que sigue existiendo. Esta es una foto muy premiada, se ha llevado al teatro, es un sirio que amenaza con tirar a su hijo a una rampa de garaje, porque quería salir, llegar a la península ibérica, a España, y no conseguía el permiso correspondiente. Gente desesperada. Este es otro que tiene un gran relato de inmigrantes que quieren esconderse en los camiones que pasan de Ceuta a Algeciras, tensiones de narcotráfico, una foto dificilísima acompañando a los policías que va a asaltar una casa de un... Estarán oyendo ahora ustedes la frontera de Ceuta, que si Marruecos ha hecho esto, Marruecos ha hecho el otro. Bueno, pues es que igual no han visto ningún escenario de estos, que la frontera del sur de Europa ha sido esto. Ha sido esto. O sea, este es un guardia civil español. Estas son masas de gente que quieren pasar productos a la frontera de... Quieren pasar productos a España. Se ha cerrado la verja de Marruecos con España sin saberlo muchísimas veces. El narcotráfico. Ustedes se acordarán de los dos agentes de la Guardia Civil asesinados hace pocas fechas, debido a una situación de, de seguimiento a una narcolancha. Bueno, yo había hecho esta foto años antes. Una lancha de narcotraficantes embestiendo a una lancha de Guardia Civil. Ustedes no, igual pues no lo sabían. Pues miren este. La Guardia Civil se intenta cruzar para evitar que siga adelante la lancha de los narcotraficantes y les pasan por encima. Esto ha sido España y la frontera con Marruecos. Pues yo diría hasta hace días ha muerto gente.
Y aquí no lo teníamos, y en el País Vasco pues teníamos un problema gordísimo, ¿no? Tenemos un problema de terrorismo, un problema de convivencia política, y el mundo estaba precisamente en otra onda. Un ciego pasando productos, y esta persona vestida así para pasar ropa. Miren, observen a la Guardia Civil desbordada de todas estas situaciones, ¿no? Este tiroteo entre narcotraficantes, de hachís, ¿no? En plenas fiestas de Ceuta le buscan a uno que va paseando con su novia y le pegan un tiro en la cabeza. Bueno, aquí me van a permitir que me hable un poco de mí mismo, porque una foto cambió un reglamento de regulares de Ceuta, ¿no? Con una foto mía. Y digo, bueno, esto también va para hablar de la gente que le gusta, quería saber mis fotos, y me puso una bandera de España, no me dio otra cosa, y un catálogo. Y la foto que había hecho me costó un follón impresionante, porque la titulé El peso de la gloria. Y el peso de la gloria era sostener el estandarte español con un montón de galardones en la parte de arriba, que exigían mucho ejercicio físico mantenerlo en vertical, ¿no? Y la foto que publiqué fue esta, y titulé El peso de la gloria, ¿no? Y la pobre teniente esta, pues estuvo ahí, que estuvo a punto de caerse la enseña nacional. Y yo debajo escribí nada más que eso, el peso de la gloria. Aquí arriba había pues un montón de galardones y tal. Y me dijo el coronel, dice, no, no, es que usted nos ha obligado a cambiar el reglamento, claro, porque los oficiales desean, hay un círculo que le toca a uno, luego le toca al otro, luego le toca al otro, pero hemos visto que si la persona no tiene una capacidad física para aguantar el estandarte, pues habrá que saltárselo. Se lo cuento a modo de anécdota para los que querían ver también fotos mías. Esto estaba haciendo un reportaje, quería saber lo que pesaba una caja de hachís, y porque es importante conocer todos los datos para la información, ¿no? Y entonces, bueno, colaboré con la Guardia Civil llevando un paquete a ver lo que pesaba el furgón, ¿no? El terrorismo siempre, ¿no? O sea, el huevo de la serpiente, pues un análisis también de lo que sucede con las generaciones posteriores, ¿no? Tenemos problemas con la frontera, Marruecos y España, unidades irregulares con la inmigración. Esto, pues, es fácil imaginar dónde es, pues no es donde es fácil imaginar. Esto es España. Es la quema de una bandera israelí, pues por ciudadanos españoles en Ceuta. En Ceuta, las dos rayas azules de la bandera, que según me explicaron, son los ríos, representan el río Tigris y el Éufrates, ¿no? Y bueno, pues esta foto tampoco la han visto, o sea, y seguramente eh, la llegada de inmigrantes por oleadas en la noche, también un artículo escalera en ninguna parte, gente que se esconde debajo de los camiones intentando pasar, un problema que seguimos teniendo, que no ha caducado, los MENA, menores no acompañados, un reportaje ni desnifando el paso de un muerto de Marruecos, de España a Marruecos por la frontera, un poco una fotografía icónica del Día de la Infantería. Y esto pasamos a Ecuador y lo he puesto por los doctores. Un reportaje, un reportaje sobre la violencia callejera en Sudamérica, en Ecuador. Y que ya que queréis ver fotos, pues os llevo esta también. Y esta, bueno, esta de este es Pinochet, que estuve en un aeropuerto, y que estaba haciendo yo un reportaje, y bueno, se enfadó bastante cuando le hice la foto, ¿no? El fenómeno climático El Niño, que es el calentamiento de las aguas del Pacífico y las lluvias torrenciales, como ha pasado en Valencia. Bueno, eso en el año 97 ya lo viví yo, arrasó cementerios, y escribí hace poco una opinión diciendo que el Mediterráneo ya tiene su niño, ¿no? Es escalofriante lo que está pasando, ¿no? La policía que tienen fuera en Sudamérica con los populismos. Este soy yo subido también desbordado por las lluvias torrenciales.
y este soy yo tranquilo porque ha terminado las fotos, ¿no? Con Chillida, y esta también para los doctores, rigor mortis, ¿no? De las peleas entre bandas y la difícil relaciones de muchas áreas y grupos sociales, ¿no? También estas para los doctores. Luego nosotros, pues bueno, tenemos una sanidad que hay que mejorar mucho, pero aquí a la gente que ha tenido un accidente le ponen con cartones, le entablillan con cartones, ¿no? Y aquí estos señores que son policías tienen un sitio para dejar aquí el sombrero, un sitio, pues bueno, que les gusta. Han cogido una calavera y dejan el sombrero para dedicarse al ordenador, ¿no? Niños armados que defienden, protegen las casas de gente acomodada. Bueno, y se ha acabado. Bueno, les he puesto esto para que vean también en parte una sociedad compleja que está ahí y que me acompañó en los años del plomo de ETA, ¿no? La mayoría de estas fotos son de viajes que he hecho, volvía, y como ha explicado muy bien Florencio, era un doble escenario, ¿no? Que no les voy a decir que no me ha afectado, pero es mentira. O sea, me ha afectado mucho porque somos una sociedad bastante compleja, ¿no? Y, y lo último que quería presentarles, lo último que como también se ha traído de actualidad, la inmigración, es decir, que me acompañaran en unas fotos y me dan 12 minutos, 10, 12 minutos, eh, para que ustedes me acompañen y vean la inmigración que no es un titular y han llegado a Canarias y tal. Entonces, le voy a poner. Y ya le digo, no vengo a hacer opinión, vengo a ayudarles a ustedes a que tengan unas ideas. Y vamos a ver que son 10, 12 minutos. ¿Qué puedes llevarte a un viaje en el que hay que sobrevivir a la travesía del Sáhara, a la violencia y hostilidad de uno o varios países desconocidos de los que te quieren expulsar, al salto de una valla fortificada de 6 metros de altura, superar un espigón fronterizo que se interna en gélidas aguas o salvar 14 kilómetros de mortíferas corrientes? ¿Qué objetos son imprescindibles para una odisea? Síndrome de Ulises. Así llaman los psicólogos al trastorno que sufren muchos inmigrantes clandestinos. Cuando se ha atravesado un país en guerra pasando hambre, cuando se ha cruzado el desierto y se ha visto morir a otros, cuando se ha sobrevivido durante meses o años en un campamento de un bosque, cuando se ha saltado o cruzado las fronteras naturales y humanas, cuando todo esto se ha hecho para llegar a un destino, a la tierra prometida, resulta que el viaje no ha acabado. Después llegan los trámites, las esperas interminables y luego la repatriación para volver a empezar. O la apertura de una puerta que te deja en el vacío, extraño, sin familia, con un futuro incierto en una Europa hoy sin esperanza para muchos, sin trabajo, un viaje sin fin. ¿Qué se lleva uno consigo cuando emprende un viaje así? Fotos, certificados de boda, Biblias o Coranes, teléfonos móviles, pasta de dientes. ¿Cómo puede lanzarse alguien al mar, arriesgar su vida por cruzar una peligrosa frontera e incluir un tubo de dentífrico entre sus escasas pertenencias? Esa es una realidad. La realidad que con sus detalles insólitos destaca como un rayo entre tantas ficciones, o lugares comunes que surgen en las mentes occidentales cuando se piensa o se oye hablar sobre la inmigración clandestina del África subsahariana. Las opiniones basadas en la teoría no contribuyen a que los ciudadanos se hagan una idea siquiera aproximada
de lo que es el fenómeno de la inmigración irregular. Que si la ley de extranjería, que si el convenio con Marruecos, un protocolo de actuación para la Guardia Civil. Papel mojado casi siempre, y más en el caso de los 15 ahogados en el límite de Marruecos con España el 6 de febrero de 2014. Esta preocupación por lo que pasa en la frontera sur de Europa llega tarde, tanto para esos 15 hombres como para muchos otros. Detrás de las discusiones políticas y de las cifras están las miradas de los miles de inmigrantes que en los últimos años han recalado en territorio de Ceuta o Melilla, en Europa, recién llegados de una odisea. Miradas que se clavan en los ojos de los periodistas que tratan de contar su llegada. Cuando se ha asistido a muchas noches, a muchas madrugadas y amaneceres de avalanchas y pateras, se quedan grabadas en la retina, además de estas miradas profundas, imágenes de los objetos que los subsaharianos emplean para cruzar esa frágil línea que separa a los pobres de los ricos. Estas imágenes acaban por conformar una rara colección. Barcas hinchables de playa, remos de madera, chalecos salvavidas, neumáticos y garrafas de plástico vacías que hacen de flotador, constituyen el equipaje básico de supervivencia en la frontera marítima. Pero además, la mayoría trae consigo como pequeños tesoros, pegados a sus cuerpos o en mochilas, objetos encapsulados para que no se mojen en la travesía entre dos mundos, que en realidad son uno solo. Quizá la prueba más clara de que estas gentes vienen del mismo mundo que el de los acomodados europeos sean los teléfonos móviles. Esos pequeños aparatos son lo primero que al pisar tierra los inmigrantes sacan de sus rudimentarios pero efectivos paquetes impermeables, confeccionados, por cierto, con preservativos o con plásticos y cinta de embalaje, para comprobar que como ellos han llegado sanos y salvos. Después los usarán para llamar a sus familias. También suelen ponerse en contacto con compañeros que al otro lado de la frontera, en Marruecos, reciben por esa vía valiosa información para sus intentos de asalto a la valla, e incluso con integrantes de las redes de tráfico de seres humanos que comprueban de esta manera el éxito de su estrategia u obtienen datos para, en su caso, cambiarla. Cuando el viaje se hace en patera, a veces ocurre que uno de sus ocupantes es quien con un móvil y desde aguas del estrecho de Gibraltar o de la bahía sur de Ceuta realiza la llamada de socorro a los servicios de emergencia españoles. Pero atravesar el estrecho es mucho más difícil y caro que lanzarse al agua en una barca hinchable desde las playas marroquíes próximas a territorio ceutí. Aunque estas balsas de juguete vayan sobrecargadas con hasta 6 personas, cuando su capacidad máxima suele ser de 4. Solo hay que salvar unos metros para alcanzar territorio español o lograr que la Guardia Civil o Salvamento Marítimo les rescate. En 2011 se probó otra modalidad hoy asociada a la tragedia, pero aún más barata y sencilla para cruzar las líneas fronterizas marítimas: a nado. Se probó con tanto éxito que las avalanchas fueron incesantes. Más de 1.400 inmigrantes lograron alcanzar aquel año la playa de Tarajal de esta forma, lanzándose en masa en grupos de entre 100 y 300 desde el lado marroquí a la carrera y provistos solo de flotadores o garrafas atadas con cuerdas a la cintura. En los últimos días de 2011 comenzó un blindaje de la zona marroquí próxima al espigón y las avalanchas se frenaron. Pero solo había que esperar un tiempo, como ha ocurrido, para verlas reactivarse, porque querer parar la inmigración clandestina cuando ha llegado a la frontera es como pretender atrapar arena con las manos. Si se pone un impedimento, se busca otra vía, en un círculo que no acaba nunca. Pero
¿Y si no se ponen barreras a la inmigración? Es la gran pregunta que pende como una espada de Damocles sobre las bien pensantes mentes occidentales. Es seguro que los 15 muertos en aguas marroquíes de la frontera del Tarajal el 6 de febrero llevaban también con ellos sus escasas pertenencias y sus objetos más queridos, objetos que hubieran podido contar parte de su historia y trayectoria vital, de su viaje, pero de ellos solo se habla como un número. Quizá entre los documentos que llevaba alguno de los 15 últimos seres humanos que no lo lograron, había uno que dijera algo parecido a esto. Certificado de matrimonio, Iglesia Católica de San John, 48 Church Destroyer, Kanfanchan Kaduna, Nigeria, como se puede leer en inglés, en uno que portaba un inmigrante llegado a Ceuta en julio de 2011. La fe religiosa o no debe ser lo que lleva a algunos a elegir para su exiguo equipaje libros religiosos, crucifijos o rosarios musulmanes, estampas de vírgenes e incluso propaganda de su predicador de cabecera. Entre la densa niebla del Levante, como la que reinó en Ceuta en varios amaneceres de agosto de 2013, han arribado muchos hombres y mujeres sin otra cosa que esperanzas y amuletos a los que aferrarse. ¿Qué necesidades las del ser humano? Tan necesarias las estampas o un libro de oraciones como un bote de champú Sunsilk, un tubo de pasta de dientes Colgate triple acción o un frasco de desodorante Rolón. Las instrucciones para colocar un parche en una lancha o una mini tijera con la que cortar el embalaje del móvil. Los inmigrantes se lanzan al agua con cámaras de neumático a los que han quitado la válvula. Lo hacen para poder inflarlos a pulmón, pero con ello ponen en riesgo su seguridad, pues con la sola barrera del tapón el aire se escapa con facilidad y rapidez. Muchas están parcheadas y se las atan a la cintura o a la espalda con cuerdas artesanales de goma o plástico. Los remos que utilizan tampoco son precisamente seguros. Suelen ser de madera nueva con corte mecánico y los hay en punta como lanzas, desafiando las leyes de la hidrodinámica. Además, en ocasiones los pintan de negro para que sean menos visibles en el agua por la noche, con el fin de que no les intercepten las fuerzas de seguridad. Un chaleco salvavidas pintado de negro es como un billete a la muerte, ni interceptados ni salvados. Entre los objetos que los inmigrantes logran conservar hay a menudo fotos. A veces muestran fotos familiares en las que, por más que se escrutan junto con el rostro del portador, no hay manera de saber si son retratos propios o si en esas fotos colectivas son o no son ellos. Tanto como el estado físico despista al observador el contexto. En las fotos tienen familia, madre, novia, hermanos. Una forma de vestir distinta a la de la ropa deportiva con la que llegan todos. En las fotos llevan traje, o una chilaba, una túnica, otro peinado. Tienen una vida, unas razones y unos problemas para haber emigrado. Si no comprendemos eso, nunca podremos ayudar a conectar con sus razones y acabarán estrellados contra nuestras fronteras físicas y mentales. Cuando nadie hablaba de ellos, de quiénes eran esos muertos, de dónde venían y a dónde iban, sino de responsables políticos, de la Unión Europea, la Guardia Civil y las pelotas de goma. Cuando los cuerpos se hacían ya bajo la tierra, venían a mi memoria todos esos objetos que tantas historias cuentan, que representan sueños a veces convertidos en pesadillas, o más aún, que explican las razones por las que miles de hombres y mujeres emprenden un viaje incierto y peligroso, todo por un formulario en el que un agente recoge los fríos datos. Asunto
Interceptación de un ciudadano extranjero por infracción a la Ley Orgánica 4/2000, reformada por la Ley Orgánica 14/2003, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración. Fecha, lugar y hora. 12/12/2011. Playa del Tarajal. 7:15. Modo de entrada. Anado. Nombre. Fufuna Ali. Nacido en Guinea-Conakry en 1985. Complexión gruesa. Color de piel, cabello, tipo y color, ojos, altura, cicatriz, peso, vestimenta, firma del individuo interceptado. Fin del viaje. Bueno, yo por mi parte, dada la hora que es en punto, creo que vamos dentro del guión, les dejo esta suma global de fotografías y de imágenes para que comprendan un poco pues, lo que fue el País Vasco, los asesinatos, las sociedades que vivimos en comunidad europea o internacional y sobre todo que la mayoría de estas imágenes internacionales siguen vigentes. Yo eso lo he traído solamente con la idea modesta de que ustedes pues hablen entre sí lo que les parece, y lo que he intentado es que me hubiesen acompañado en esos momentos de las imágenes, ¿no? Con permiso del director y de todos los que me acompañan, que es una suerte estar aquí arropado por ellos, pues cedo la palabra a quien Bueno, corresponde. en primer lugar, yo pediría un aplauso a Florencio y a Fidel. Bueno, en realidad el vocal de cultura lo que debiera decir es para Florencio y para Fidel, no. Pero bueno, como Fidel tiene que reponerse un poco de su intervención, la primera pregunta está en tanto en cuanto llegan preguntas desde el público, va para Florencio. Has citado la incorporación masiva a ETA en los primeros años de la transición y eso ¿a qué consideras tú que puede ser debido? Hay una primera, es decir, cuando se miran las estadísticas de ingreso en ETA, se ve que después del Consejo de Guerra de Burgos del año 70, en los 4 o 5 años posteriores, hay un ingreso importante, no tan importante como el que se va a producir después. Después hay la sociedad, no solo la sociedad vasca, el conjunto de la sociedad española vive momentos de radicalización. Hay muchos grupos extremistas. No tenemos, en esos años no tenemos solo el terrorismo de ETA. En 1975 aparece el Grapo, aparece el FRAP. Hay como 70 siglas diferentes que han hecho atentados en nuestro país, ¿no? Y sobre todo en esos primeros años de finales de la segunda mitad de los 70 y de los años 80, hay un proceso de extremismo en la sociedad española y en concreto en el País Vasco eso está una parte de ese extremismo está canalizado fundamentalmente a través del nacionalismo radical. El nacionalismo radical que impugna el proceso democrático y que cuestiona el voto, que cuestiona la representación que sale de las urnas y solo reconoce la representación de la lucha, de la movilización y de la ocupación de la calle. Entonces hay un caldo de cultivo muy favorable y además no se desarrolla solo de forma individual, sino muchas veces de forma colectiva. Los grupos de jóvenes, las cuadrillas. Hay cuadrillas enteras o casi enteras que se vinculan con ETA en esos años. Yo creo que es consecuencia de esa radicalización social que se da en toda España, pero que en el caso del País Vasco se focaliza en un nacionalismo extremista y violento. ETA está contra las elecciones,
está contra la Constitución, está contra el Estatuto. ¿Qué crees que ha cambiado en la izquierda abertzale desde entonces? Ha cambiado, que ha sido obligada a apearse de ese burro. Es decir, ETA no reconoce, por ejemplo, ni la Constitución, ni reconoce el Estatuto. Habla de Estatuto vascongado, habla de gobierno y parlamento vascongado continuamente, del tercio autonómico vascongado. Utiliza términos despectivos para no reconocer la soberanía de los ciudadanos manifestada a través de las urnas en esa época. ETA tiene una justificación fácil de su actividad durante el franquismo, ¿no? Es la lucha contra la dictadura. Entonces, eso ideológicamente de cara al exterior tiene una explicación para ellos sencilla. Es más difícil de justificar después cuando ya es un sistema democrático. Entonces lo que hace es impugnar ese sistema democrático. No reconoce esos resultados y no reconoce las instituciones nacidas de las urnas. Y eso es para justificar la continuidad del terrorismo. Y cuando se reúnen los representantes del gobierno y de ETA en Argel en el año 89, cuando uno se mira los papeles de ETA de esas conversaciones, lo que se ve es una búsqueda de legitimidad. Está pretendiendo que no están ahí una negociación de ¿qué me das por dejar las armas? No entran en eso. Están buscando legitimidad, están pidiéndose explicaciones al Partido Socialista porque Chiqui Venegas salió una vez con una pancarta que ponía autodeterminación. Están buscando su propia legitimidad en la continuidad del terrorismo. Y bueno, es el paso del tiempo. El terrorismo se mantiene cuando es eficaz para la causa de los terroristas, fundamentalmente. Cuando ya no lo es, entonces pasa a ser cuestionado. Es decir, y deja de serlo cuando la policía hace más detenciones que atentados los terroristas, cuando la policía desarticula un montón de comandos antes de que hagan su primer atentado, cuando la policía se infiltra dentro de la banda y ellos tienen la sensación de que están infiltrados, de que todo les sale mal. Y esa sensación se empieza en ETA hacia el año 2002-2003. ¿Sí? Después de la ofensiva que hacen en el año 2000, que ya empieza a debilitarse en 2001, ya los años 2000, 2002, 2003, ya empieza a sentir que está infiltrada por la policía, que y empieza a tener problemas internos. Empieza ya el terrorismo a no ser eficaz a partir de ese momento y tarda una década en asumirlo. De la exposición de Fidel, yo voy haciendo preguntas hasta en tanto en cuanto no llegan preguntas desde el público. De la exposición de Fidel, todos hemos podido valorar u observar que ni siquiera los profesionales son capaces de sustraerse a determinadas experiencias, no ya los ciudadanos. Fidel, tus fotografías versaban sobre terrorismo, versaban sobre inmigración y la búsqueda de oportunidades, versaban sobre Oriente Medio, sobre el tráfico de drogas, bueno, sobre cambios políticos también en la Europa del Este. ¿Tú crees que el mundo sigue igual? Yo, dado que estoy ahí con doctores y con especialistas en medicina general y psicología, no les puedo ocultar que me ha afectado esta situación profesional psicológicamente. En una de las entrevistas que me han hecho, en este caso hace un par de años o 3, en una de ellas era en Radio Nacional, a raíz del tono que estaba tomando mis declaraciones, mis respuestas, perdón, el periodista dijo: Fidel, ¿crees en el hombre? Y casi sin acabar le dije no. Yo no sé si eso me lleva a Locke, Rousseau, Montesquieu, Conrad, de si el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo hace mala, o es el hombre nace malo. No lo sé. Y yo tengo serias... Las fotografías que han traído ustedes están hechas a lo largo de varias décadas, ¿no? Y por ir a un sitio, a un punto de actualidad, tal, la política que veo que se va a ejercer en Estados Unidos me preocupa, ¿no? Y
creo que vamos a estar en esta situación bastante tiempo. No, yo la opinión me la guardo para mí y la he expresado algunas veces, pero muy en contadas ocasiones. Lo que a mí me gusta, lo que yo he dedicado mi vida profesional es a que la sociedad haga reflexiones. Si he conseguido que a una parte de la sociedad se lo piensa, hace reflexiones, el objetivo está cumplido. Y creo, querido, que vamos a seguir así bastante tiempo. Alguna de nuestras asistentes pregunta si has tenido problemas, amenazas con ETA o en relación a ETA por tus fotos y tu labor periodística. Y otro asistente pregunta si esto u otra circunstancia te ha podido llevar a autocensurarte de alguna manera. ¿Por violentas las fotos o por precaución? Respondiendo a la primera pregunta, hay una foto que habrán visto con unas balas Parabellum en una mano. Esa mano es mía y me las tiraron sin saber quién era. Estaba en un grupito pequeño, me pegaron en el pecho, las cogí del suelo y vi que eran balas Parabellum. Me pegaron a mí, tiradas intencionadamente, ¿no? De las 3 balas, una le di a Lerchaña, que sale en la foto, le dije, ha pasado esto, informe a sus superiores, y las otras 2 las tengo guardadas, ¿no? Eh, yo en gran parte diría que no me ha afectado. No me ha afectado ni a nivel de Euskadi ni a nivel internacional. Lo que sí me he sentido es muchas veces solo, ¿no? Eh, yo creo que al haber vivido el terrorismo de ETA, el terrorismo del GAL y el de Al Qaeda, pues en el norte de África, pues con algunas detenciones por parte de la Guardia Civil, también me han hecho muy reticente a pensar en soluciones, ¿no? Eh, Tratando de responder a la amable persona que me ha hecho la pregunta, le diré que bueno, me he sentido amenazado moderadamente, pero lo que más me ha afectado es a veces psicológicamente en- a nivel global pensar que la sociedad no tiene soluciones para estas situaciones nacionales, locales y globales, ¿no? Em, para Florencio, una pregunta doble. ¿Crees que la sociedad vasca ha sido cobarde, sobre todo primordialmente ante el temor de ETA, y esto ha posibilitado la duración del fenómeno terrorista etarra? ¿Y crees, consideras, o al menos quien pregunta considera, que nunca se ha producido una reacción violenta por parte de la sociedad civil tras un atentado? Bueno, no sé, recuerdo, si no me equivoco, que solo el caso de Inestrillas, ¿no? No recuerdo ningún otro. Absuelto. En la primera parte es evidente que la sociedad vasca no ha tenido el mismo comportamiento a lo largo del tiempo. Es decir, hay una época muy larga de inhibición mayoritaria. Es decir, siempre ha habido de inhibición mayoritaria. El terrorismo lo que busca es precisamente, y de ahí el nombre, temorizar a la sociedad y lo ha conseguido, es decir, durante mucho tiempo. Y las reacciones sociales pues han sido o esporádicas en determinados momentos ante un episodio particularmente violento o que afectaba de una forma especial a la emoción colectiva y entonces ahí había respuesta o digamos un proceso escalonado, es decir, las primeras actos de protesta en los años 70 que son convocadas por el Partido Comunista de Euskadi, que en los 80 ya aparece Gesto por la Paz, que se convierte en una conciencia ética de la sociedad, pero bueno, que aunque son unos cuantos sigue siendo minoritario, ¿no? Pero es una cuestión de evolución a lo largo del tiempo. Pero es evidente que durante mucho tiempo mucha gente ha estado intimidada y no se ha atrevido a plantar cara al terror. Hay
episodios aislados que no se pueden servir para entender el mapa general. Es decir, hay un comando de ETA que está haciendo prácticas de tiro en un bosque, en Guipúzcoa, pasa un paisano por allá y le pegan un tiro sin darse, vamos, sin pretenderlo. Entonces cogen al herido y lo llevan a una clínica. Se identifican como miembros de ETA y lo llevan a la clínica y piden que no informen a la policía. Y en efecto la clínica no informa. Y unos días más tarde vuelven los etarras a pagar la atención sanitaria. Todos los posiblemente cientos de ciudadanos a los que les han robado el coche para hacer un atentado. Les han secuestrado, los han llevado al monte, los han dejado atados a un árbol o encadenados en algún sitio y han visto a los autores, pues nunca han identificado a nadie. Hay un caso, pues también es anecdótico, pero refleja un señor de una localidad de Guipúzcoa, una tarde le secuestran para robarle el coche. Le roban el coche y lo sueltan y le dicen, hasta las 9 no desparte. Y el señor se va a la piscina y se tira 3 horas en la piscina, que estaría como una pasa, para ya que dieran las 9 y acercarse al cuartelillo de la Guardia Civil a dar parte que le habían robado el coche. Para entonces ya habían matado en el pueblo de al lado a una persona. ¿Sí? Este tipo de episodios revelan que miedo justificado, porque ETA ha demostrado su capacidad para asesinar. Ha asesinado a mucha gente y ha asesinado a mucha gente con las acusaciones de que era confidente policial. Lo de menos es que fuera cierto o no. Seguro que el 90 y muchos % no lo eran. Además, más hubieran querido los policías que tener todos esos confidentes que ETA decía que había. Pero intimidaban a los ciudadanos y que se inhibían a la hora de el asesinato del presidente de la Diputación de Guipúzcoa en 1976, de su conductor y sus 2 escoltas. En total, 4 personas en el centro de San Sebastián a las 2 de la tarde, o sea, con un montón de gente. Nadie ha visto nada. Así, la policía tiene que ponerle en el informe al juez. Nadie nos ha dado, es decir, había un montón de gente, uno nos dice que se fueron por donde se fueron y no aporta nada más. Esos solo son signos de una sociedad atemorizada. Y es necesario que pasen muchos años para que comience a producirse un rearme ético y que al menos una parte considerable de la sociedad ya, digamos que se plantee ante ETA. Y hay una frase que recoge en un libro el primer director civil del CNI, que es de Ezcayar, que vive, que es de la Araucana, precisamente donde los vascos tenemos algún protagonismo, que dice lo siguiente, ¿no? El miedo es natural en el prudente y saberlo vencer es ser valiente, ¿no? Pues quizá a la sociedad vasca nos ha faltado esa valentía, esa solidaridad que tantas veces decimos tener, ¿no? Para Fidel, ¿cuál ha sido el peor momento que has vivido? Bueno, yo diría que muchos. El peor es muchos, ¿no? Especialmente por la parte que más me afectaba era mi propio país, mi propio lugar, incluso de nacimiento, que ha sido el País Vasco. Y podría decir que recuerdo con mucha amargura el asesinato de Fabio Moreno, uno de los gemelitos, al explotar la bomba que los terroristas habían puesto en el coche de su padre, y explotó cuando iba a repostar en la gasolinera de Erandio, ¿no? Es decir, las fotos que he traído están ahí, hay muchas más, ¿no? Y como me preguntan, diría que era un binomio, ¿no? O sea, un binomio de venir del extranjero, por decirlo así, de Berlín, de Moscú, de África, y encontrarme con lo que explica Florencio, ¿no? Ese sentimiento, esas fiestas, ¿no? Podría contar, pero bueno, no es el tiempo, ¿no? De que luego el deporte pues hacía afición y se acababa de matar a alguien y
Y yo mismo estaba cuando salían de la delegación del gobierno civil, salían con el féretro de un asesinado por ETA, un miembro de las fuerzas de seguridad, y la gente pues pasaba por al lado como si tal cosa, ¿no? Entonces, eso sí me afectaba. Y evidentemente, cualquiera de las fotos que han visto, la del sirio con el bebé, pues me hizo quitar la cámara de la cara porque no daba creencia a lo que estaba viendo por el visor, ¿no? Es el drama humano, ¿no? Pero es cierto que tengo que decir que esto, en el caso del terrorismo de ETA, el terrorismo del GAL, tal, sucedía en una sociedad articulada, con sus instituciones, con sus supermercados, con sus fuerzas de seguridad, con su asistencia sanitaria. Y desde ese punto de vista básico se estaba asesinando gente. De un tiro en la nuca, paseando por la playa de La Concha, y cuando había pasado leyendo el periódico, pegarle un tiro en la nuca a una persona, ¿no? Entonces, eso no puedo negar que me ha afectado porque era mi propia, y aparte de que me haya salvado de algún segundo coche bomba trampa, como sucedió en Zorroza, que me volví y buscar otra dirección y el sitio que dejaba explotó un coche bomba que mató a un agente de la seguridad, ¿no? Y amenazas, pues sí, amenazas muchas verbales, del tipo chacurra, no sé qué, pero eso era más llevadero, ¿no? Las víctimas, no he sido yo, ni pienso que ni gente como nosotros, las víctimas están representadas aquí, y todos sabemos dónde están las víctimas de verdad, ¿no? Cambiando de tercio, Fidel, ¿tú crees que es posible un mundo sin fronteras? El único mundo sin fronteras que puede existir es cuando lo ves desde el universo. Miras el planeta Tierra, y como vemos la Luna, pues veríamos el planeta Tierra sin fronteras. Pero no creo que exista esa posibilidad, sino pienso todo lo contrario, ¿no? Que las fronteras, pues en África las hizo el colonialismo. Las fronteras de Palestina, de Israel, se hicieron en el 1948, pues con el mandato británico. Los seres humanos producimos fronteras muy cómodamente, ¿no? Dos últimas preguntas. Fidel, al hilo de esto, ¿tú crees que el inmigrante, sobre todo el subsahariano, cuando llega a Europa, a España, y ve lo que hay después de, como tú has dicho, en algún momento de estar incluso años en un campamento, en un monte, bueno, no un campamento, tirados en un monte en los alrededores de Ceuta y Melilla, sufre una verdadera desilusión o no? Yo, sin querer salirme por la tangente, y dado la premura del tiempo, creo que hay tres problemas que nos acechan. Y entre ellos, creo que o sea, toda la política nacional, internacional, la política global que se va a mover, está condicionada por el cambio climático, está condicionada por el crecimiento demográfico de la población y está condicionada por la inmigración. Esos tres factores luego se puede detallar de la pelea por minerales como el coltán en el Congo y una serie de cosas. África es un continente en explosión. O sea, el crecimiento es impresionante. Oriente Medio tiene sus propios conflictos basados en creencias la mayoría de las veces irresolubles, como es la religión. Entonces, querido compañero de mesa, digo, no creo que esas tres dudas que tengo, el cambio climático, el crecimiento demográfico de la población y la inmigración, tengan soluciones con la actitud de una clase política global como la que tenemos y con una sociedad que no está por la intención de pensar en arreglar esos problemas. Si iba a decir, tanto Florencio como Fidel son capaces de dar respuestas telegráficas, yo añadiría dos preguntas que han llegado a última hora, pero que no me resisto a trasladar a ambos.
de un lado, ¿cómo ha podido influir la actitud de los partidos políticos y de los religiosos en estar contra o a favor de ETA? ¿O en la evolución del problema de ETA? Si lo prefieren. Insisto, ya sé que es difícil respuestas telegráficas, pero sí. Sí, yo me vais a permitir que diga que en mi mesilla de noche, el último libro que estoy leyendo, recoge esa duda, ¿no? O sea, la actitud de la religión católica, es un libro de la católica, con el terrorismo en general, pero especialmente el de ETA, ¿no? Entonces, lo que se deja entrever es la poca firmeza que se ha tenido, en este caso, la religión vasca, la católica, de la poca firmeza de plantar cara a esta situación, ¿no? Yo en el libro recojo cantidad de palabras que es mezcladas con el latín, frases hechas desde la Edad Media y tal, pues han permitido salirse de esta situación sin mucho ruido, ¿no? Pero puntualizando, se tiene la sensación, que insiste también Florencio, de la poca firmeza que ha tenido la religión católica en el caso vasco, y se podría hablar de algunos semicongresos que ha habido y que han salido por la tangente, ¿no? Florencio, ¿quiénes daban la orden de ejecutar, o sea, de asesinar en ETA? ¿La cúpula? ¿Quiénes eran? Si eso se puede decir o se sabe. Según los casos, había víctimas de oficio, no necesitaban una orden expresa. Es decir, cuando ETA da luz verde, asesinar a guardias civiles por llevar el uniforme, policías, no necesitan orden especial para esas víctimas. Para otras víctimas, digamos que más elegidas, para esas sí, cuando... y obviamente es la dirección de ETA de cada momento. Es decir, la que ordena, a veces pasa la información, otras veces fija el objetivo y le encarga al propio comando que se busque la información. Pero para los objetivos que, entre comillas, podríamos llamar ordinarios, esos no requerían orden expresa. Y esta es la última pregunta y es para los dos. Y hace referencia a si creen que Patria hace una exposición real del conflicto vasco. Yo solo voy a hacerle una postilla a quien ha preguntado y antes de que ellos respondan. Yo tuve que leer Patria en el extranjero, fui incapaz de leerlo aquí. Y cuando se produjo la serie de televisión, yo he sido incapaz de pasar del minuto 10 de la serie. Pero bueno, la pregunta era para vosotros. Bueno, yo tengo que reconocer, uno, que no he visto la serie, vi el primer capítulo y luego la novela, no leí la novela editada, leí el original antes de que se lo enviaran a la editorial, que Fernando Aramburu me lo pasó para que lo viera. Pero me parece una gran novela, tiene valores literarios que son independientes de la situación política nuestra, de España, porque si no, pues hubiera sido un éxito en España, pero en Italia, en Noruega y en el montón de países donde la han editado y ha triunfado, esos no viven el tema vasco, no viven los problemas de terrorismo que hemos tenido, ¿no? Con lo cual tiene unos valores literarios que están por encima de lo que describe. Y en nuestro caso, además, una parte del éxito, aparte de la calidad literaria de la que digo, tiene que ver en los primeros meses, cuando ya se vio que Patria estaba funcionando muy bien, que era un gran éxito, coincidí con Ignacio Latierro, el de la librería Lagún. Coincidimos en una comida y le pregunté a él, como librero veterano: oye, Ignacio, ¿tú por qué crees que Patria está teniendo este éxito que está teniendo? Y Ignacio me dijo una frase que me pareció que resumía la situación. Dice: porque ahora la gente quiere saber. Es decir, novelas sobre el terrorismo hay muchas. Las de Raúl Guerra Garrido son de hace muchos Y años. Dios en la última playa. Claro, y
pero ninguna habían tenido el éxito, había sido el bestseller que fue Patria. Y eran buenas literariamente y abordaban el tema del terrorismo. Y sin embargo no se había producido este fenómeno. Y entonces, ¿por qué Patria? Yo creo que la respuesta que me dio Ignacio es la acertada, porque ahora hay una sociedad que quiere saber. Ya había acabado el terrorismo, ya la capacidad de intimidación ya no es lo mismo que en el pasado, porque antes la violencia ya no está presente en la vida. Y la gente ahora se hace preguntas que antes no se atrevía a hacer. Fidel, ¿algo que añadir? Pues el libro que tienen aquí delante es una crónica con nombres propios, lugares exactos, declaraciones, fechas, situación global del mundo, por qué pasaba esto en Euskadi y luego pasaba otra cosa a nivel internacional, un recorrido. Y al autor del libro de Patria no le he visto nunca a mi lado. Ujú. Bien, antes de que cierre el acto nuestro presidente Juan Goiría, yo, como es habitual en esta casa, trasladarles los 30 segundos de marketing de la Sociedad Bilbaína. Les voy a contar los eventos que dentro del área de cultura, o algún añadido, se van a celebrar en próximas fechas. Este jueves tendremos mesa con firma a cargo de Chema Soria, titulada La crónica social, un periodismo cercano. El día 6 de febrero, Francisco Uría nos presentará el libro Eso no estaba en mi libro de Julio César. El día 8, sábado, tendremos un concierto de violín en el Hall de la Sociedad. El día 12, miércoles, María Jesús Cava, la historiadora y socia nuestra, presentará el libro Arquitectura Bilbao. No es del área de cultura, pero también es alimento no espiritual. Tendremos la aluviada de socios el día 14, viernes. El día 18 tenemos el Cineforum Cine Clásico Arsénico por Compasión de Frank Capra. El día 19 en el Club de Lectura debatiremos sobre el libro El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Y el día 27 de febrero tendremos al almirante retirado, almirante de la flota retirado, Juan Rodríguez Garat, que nos presentará su libro Tambores de Guerra. Y sin más, Juan, presidente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sale uno bastante deprimido, después de ver de esa soledad, en la cual tú has descrito, Fidel. Importante, porque no hemos sido capaces de acompañar a la gente que sufría y que veía lo que había alrededor. Y entre otros muchos, nosotros mirábamos para otro lado. Es la realidad pura y dura. Simplemente, ¿por qué? Por sobrevivir y no tener miedo, que teníamos un miedo cerval, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo sí creo en el hombre. Creo que, por lo menos en una parte de la sociedad, existe la bondad y existe la solidaridad y que hay que reconocerla, aunque no sea tan visible. Porque la noticia es esta, no lo contrario. Y yo sí quiero romper una lanza en favor de que nos hayáis puesto encima de la mesa algo que tenemos que conocer, que la gente se interese de qué ha sucedido realmente. Esto es una crónica, como tú bien dices, no es una opinión. Y esto es importante porque no se puede olvidar lo que ha sucedido para que no vuelva a suceder, aunque volvemos a caer en la misma piedra siempre. Entonces, bueno, muchas gracias porque ha sido muy interesante. También a mí me ha tocado el corazón y como médico, como los demás, más, porque sí vimos el sufrimiento, ¿no? Sobre todo de las personas que no ven una salida a una situación y que, bueno, muy probablemente no han sido apoyadas adecuadamente. Así que enhorabuena, muchísimas gracias. Os vamos a dar un pequeño detalle y muchas gracias también a la audiencia por acompañarnos y, bueno, que sigáis viniendo a este tipo de actos. Muchas gracias. Para que veáis lo que